Muy buenas, estimada catedrática. El día de hoy nos toca exponer un tema muy importante. Mis compañeros y yo desarrollaremos esta plenaria esperando que cada uno de los que vea este video se pueda sentir informado, pero también pueda aprender de un mundo de informática muy extenso. A nombre de Scarlett Sarmiento, Jessica Yestas, José Maradiaga, Isis Palma, Keila Vindel, Linda Mejía y de su servidor Leonel Ordóñez, qué bueno que esté con nosotros. Es importante que en este mundo de la informática tan vasto y tan grande usted pueda entender que el problema que vivimos a través de los sistemas operativos es muy grande. Con frecuencia, la piratería, la desinformación, la falta de seguridad en nuestros programas y sistemas hace que el mundo informático sea muy difícil. A continuación, se nos presenta la respectiva información sobre la tecnología y sus avances. Como sabemos que la tecnología puede ser usada para objetivos específicos, ya pueden ser de manera educativa, informativa y de algunos otros más. Es muy importante que cada uno de nosotros esté muy atento de lo que hoy vamos a desarrollar. ¿Qué es un riesgo de informática? Son muchos los riesgos que existen en la informática, pero precisamente es un proceso que comprende la identificación de activos informáticos, su vulnerabilidad y amenazas para los que se encuentran expuestos, así como su probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas a nuestra sociedad, a fin de determinar los controles adecuados para aceptar, disminuir, transferir, evitar o concurrencia de riesgos de información. Cada uno de nosotros, desde el momento que usamos un sistema, un teléfono celular, una computadora, una iPad o cualquier sistema operativo, tenemos riesgos. Y esos riesgos tenemos que asegurarnos que no atenten contra nuestra dignidad o la dignidad de nuestros empleados, nuestros amigos o de la información que tenemos en nuestros dispositivos móviles o portátiles. Tipos de riesgo. Primeramente, tenemos riesgos. Riesgos de perder nuestra información, riesgos de que se nos elimine nuestra información. Yo contarle la experiencia, una vez tuve una cuenta de Facebook, me hackearon y me eliminaron la cuenta. Entonces hay un riesgo de que mi información no solamente sea borrada, sino que también pueda ser utilizada para fines no buenos, no educativos, no de beneficio a otros, sino para dañar mi imagen o mi perfil. Las amenazas. Las amenazas son muchas en un ámbito informática. Tenemos amenazas en todos los sistemas operativos, en todas las aplicaciones, y esto debemos tenerles mucho cuidado. Es decir, que tenemos mucha vulnerabilidad en nuestros sistemas. ¿Y cómo quitamos estos problemas de vulnerabilidad, de amenazas y de riesgo? Creando y desarrollando mecanismos de seguridad para nuestros dispositivos, de tal manera que cuando nosotros usemos nuestros dispositivos sean fiables y confiables. Tipos de riesgo de los informáticos más usados. Número uno es el sabotaje de información, que nos quitan nuestra información, que usan nuestra información. También está el fraude a través de redes y computadoras, extorsión, delincuencia, asesinato, secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Como también decir, tengo una imagen tuya de tal manera, si no me pagas tanto, la voy a publicar. Eso también se hace y se le podemos llamar fraude de misma manera. También utilizar ilegalmente los sistemas operativos de otras personas. Con mucha frecuencia en Latinoamérica usamos sistemas operativos sin licencias. Significa que estamos siendo ilegales de manera corrupta usando programas o aplicaciones que no hemos comprado, que no tenemos licencia y que muchas veces sus creadores ni saben. También hay riesgo de asociarnos con contrapartes. Es decir, que usted haga un programa, yo estoy haciendo un programa, pero yo no puedo darle, no soy tan creativo a la hora de darle una imagen para que sea atractiva para el cliente. Contrato una persona que sea desarrollador de imagen
por ejemplo, y tiene acceso a mi información, a mi programa y se lo vende, por decirlo así, a mi competencia o le dice a mi competencia mis riesgos, mis amenazas, mi vulnerabilidad o todo mi programa. Es ahí cuando hablamos de riesgos de asociaciones. Y por último lugar, las infraestructuras ascendentes. Esto significa que en la estructura hay una estructura de informática y mientras no vayamos nosotros avanzando en cada una de ellas, tenemos la particularidad de ser vulnerables y amenazados por esta estructura o por esta infraestructura tecnológica. Hoy también quiero hablarles sobre un hombre que revolucionó en aquellos tiempos la industria informática. No como hoy la conocemos, pero sí como se conocía en aquella actualidad. Este hombre se llama Wolfgang Kempit y él creó la máquina para jugar ajedrez, una máquina en la cual él siempre ganaba. Qué raro, qué extraño. Él también creó otras máquinas como la máquina parlante, el mecanismo de la palabra humana, que representó un paso muy importante, pionero para la fonética experimental. Kempelen murió en Asselgrund, actualmente es un distrito de Viena, España, y en su honor se instituyó el premio Wolfgang Word Kempelen de Ciencia. Este turco jugaba al ajedrez y fue construido y revelado por Wolfgang con Kempelen en 1734, allá por 1803. Y en 1769 tenía la forma de una cabina de madera, más o menos de 1,20 metros, perdón, de 1,20 centímetros por 60 centímetros y por 90 centímetros, con una máquina y con un vestido, un maniquí ahí, con túnica, y le daba un sentido, una óptica diferente y hacía mucho fraude, porque disfrazaba. Él reconoció y creó una vulnerabilidad, un riesgo, un problema, y esto le llevó a tener una gran idea que lo hizo muy rico, pero también muy famoso. Imagínense, hasta el tiempo de hoy seguimos hablando de él. Como usted sabe, compañeros, licenciada, catedrática, son muchos, pero yo hoy quiero que usted aprendamos todo un mundo informático en el cual usted tiene que ser parte. Qué bueno, nos vamos con nuestra siguiente compañera. Muchas bendiciones. Buen día, licenciada, compañeros. Mi nombre es Scarlett Sarmiento y yo les voy a hablar acerca del delito informático. El delito informático cibernético es toda aquella acción jurídica que se realiza en el entorno digital, espacio digital o Internet. Pues este afecta a todos los tipos de nuevas tecnologías en todo el sentido de la vida, afecta a la economía, la cultura, la industria, la ciencia, la educación, la información, la comunicación, etcétera. Estas se cometen mediante el uso de los entornos digitales, redes digitales, computadoras y sistemas informáticos u otro dispositivo en general. Las nuevas tecnologías hacen que los delitos informáticos influyan un poco más y tiendan a avanzar un poco más. Tienen como objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir algún tipo de sistema informático. Pues los tipos de delito informático tenemos los fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras y se reúnen los datos de manipulación de datos de entrada y manipulan todo el programa de sistema, ingresan nuevos datos, ingresan programas, ingresan rutinas, manipulan todos los datos de salida. En general, ellos invaden nuestra información, invaden nuestra privacidad. También tenemos la manipulación de datos de entrada. La manipulación de entrada como objeto se altera directamente en los datos de una información computarizada. Como instrumento se usan las computadoras como medio de falsificación de documentos. Esta le permite que falsifique cualquier tipo de documento privado dentro de nuestras computadoras o dentro de nuestro almacén. También tenemos los daños o modificaciones de programas de las computadoras. En esto entran los 3 delitos. El sabotaje informático que elimina o modifica la organización de las funciones o datos de las computadoras o el objeto de almacenamiento del funcionamiento de la PC. Y el acceso no autorizado a los servicios informáticos y financieros.
la clasificación de los delitos informáticos. En la clasificación de los delitos informáticos tenemos los ataques que se producen en contra del derecho a la intimidad, pues estos son los que se difunden y se apoderan de hechos registrados, hechos que nosotros quizás hemos dado la opción, el permiso a alguien de hacer algo íntimo y estos empiecen a divulgar este tipo de información. Tenemos las infracciones de propiedad intelectual. Las infracciones de propiedad intelectual a través de la protección de los derechos de autor, especialmente la copia y la distribución no autorizada de programas de ordenador y tendencia de medios o dispositivos utilizados para proteger dichos programas. Esto está debidamente penado, inscrito en el artículo 270 del Código Penal. Tenemos las falsedades, que como documento, este nos permite falsificar todo tipo de documentos, como lo decía anteriormente. Estos permiten que cualquier tipo de documento, información personal, información confidencial que tengamos nosotros almacenados, ellos pueden acceder a nuestra información y debidamente hacer los cambios que ellos necesiten. Y esto está debidamente penado en el artículo 386 del Código Penal. Tenemos también los sabotajes informáticos, que es un delito de daños mediante la destrucción o alteraciones de datos o programas o documentos electrónicos contenidos en las redes sociales o informáticas. Esto es debidamente penado en el artículo 263 del Código Penal. Tenemos los fraudes informáticos, que son los delitos de estafa a través de la manipulación de datos o programas para obtener el lucro ilícito. Esto está debidamente penado también en el artículo 248 del Código Penal. Tenemos las amenazas por cualquier medio de comunicación o por cualquier tipo de red social, ya sea pública, privada, ya sea en persona, virtualmente, ya sea por algún medio de comunicación, como lo mencionaba. Esto es penado de 1 a 5 años y está inscrito en el artículo 169 del Código Procesal Penal. Tenemos también las calumnias e injurias. Las calumnias e injurias, cuando se proponen por cualquier medio de eficacia semejante a la imprenta o a la radiodifusión. O sea que cuando nosotros empezamos a decir, fulanito hizo esto, hizo lo otro, y lo hacemos por un medio público, nosotros corremos el riesgo de que nos encarcelen de 1 a 5 años, debidamente, esperando que la calumnia o la difamación que nosotros hemos hecho sea leve. Mientras más leve sea, menos años tocan, y mientras más sea grave la situación, esto hace que los años puedan aumentar y no pueden estar dentro de 5 y 10 años. Eso está inscrito en el artículo 205 del Código Procesal Penal. Tenemos la pornografía infantil, que entre los delitos relativos a la prostitución, creo que este es el que más afecta, que personas mayores de edad se aprovechen de los menores de edad, tanto niños como niñas, porque ahora ya no hay respeto para nada. Entonces, ellos sufren de abuso y tienden a agravarse cuando están haciendo ese tipo de proceso dañino para la integridad de los niños. Entonces, ellos después divulgan, difaman, suben esto a las redes, empiezan a compartir los videos, imágenes o lo que sea de cuando ellos están haciendo este acto. Entonces, hacen que la integridad de los niños se ponga en riesgo. Y cuando hablamos de niños, esto es de 0 a 18 años de edad. Son menores de edad. Y la ley no infringe tanto porque no está estipulado cuánto de condena pueden recibir, o porque los procesan no por la difamación informática y tecnológica, sino por el delito de la violación, que infringe una cierta cantidad de años en algún reclusorio o algo así.
y no se toma en cuenta los años que deben asignársele más por la difamación en las redes sociales. Tenemos ahora las características de los delitos informáticos. Las características de los delitos informáticos dice que son difíciles de demostrar, ya que en muchos casos es más complicado encontrar las pruebas. Y en muchas ocasiones no se encuentran las pruebas de cómo fue el proceso de difamación. Entonces, porque el mismo sistema de hacking hace que los datos se borran automáticamente y no queda rastro de cómo fue hackeado y cómo fue divulgada nuestra información. Son actos que se pueden llevar a cabo de forma rápida y sencilla. Los delitos informáticos tienden a proliferar y a evolucionar, lo que complica aún más la identificación y presunción de los mismos. Pues ahora les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que es algún delito informático que esté pasando en la actualidad y en nuestro país. Pues lo más común, lo que más afecta ahora es la extorsión y la trata de niñas, pues que son envueltas por las redes sociales, por el mal uso de las redes sociales, porque ellas caen en cualquier juego, se dejan llenar la cabeza de ideas absurdas que personas malintencionadas les hacen. Entonces, las redes sociales vienen y hacen un gran favor porque dan muchos beneficios. Sabiéndolos usar, dan muy buenos beneficios, pero utilizándolos de una mala manera, o sea, vienen los casos de extorsión, vienen los casos de tratas, violación, abusos, difamaciones, o sea, nos deja un sinfín de cosas que nos pueden hacer daño a nuestra integridad. Y pues hasta aquí llegó mi participación. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias y los dejo con la siguiente compañera. Muy buenas tardes, licenciada. Soy la expositora número 3. Mi nombre es Linda Italia Mejía Padilla. En esta exposición voy a hablar de lo que es el delito informático en Honduras. Como sabemos, los expertos en la tecnología nos dan a conocer que solo los países como China y Corea del Norte son los que mantienen un fuerte monitoreo de los usuarios de Internet, mientras que en Estados Unidos hay un rastreo de publicaciones que generan polémicas, mientras que en Honduras no existe esto aún. Expertos en la tecnología de la información y en derecho digital coinciden que la ley pretende regular en Honduras la actividad y el conteo en Internet, más conocida como la Ley de Ciberseguridad. También de momento solo como en Honduras no cuenta con esta ley de protección, ¿verdad? Con los datos personales, aunque en el Congreso Nacional se introdujo desde el año pasado un proyecto de ley en tal sentido, el cual fue engavetado. Esto quiere decir que solo hicieron las leyes, pero nunca salieron a la luz. También aprobándose hasta el momento 29 de sus 96 artículos. Como vemos que es común en nuestro país que se hagan un montón de artículos y ninguno se lleve a cabo. También la polémica normativa que se denomina la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medida de Protección ante los actos de odio y discriminación en Internet en redes sociales. Está a la espera de la aprobación en su tercer y último debate en el Congreso Nacional. Como vemos, es muy común ver en las redes sociales discriminar a una persona por su color de piel, por su etnia y por muchas cosas, ¿verdad? También podemos saber que desde el año pasado que comenzó su discusión en el Poder Legislativo, expertos en el derecho de lo penal establecieron que la ley contiene elementos que ya están regulados en el Código Penal, como el delito de la difamación. Esto quiere decir que es muy común ver cuando se hable mal de otra persona, se
se hagan comentarios negativos hacia la persona, y también esto tiene que ver con decir cosas que no son reales. Y es muy difícil limpiar la dignidad de una persona. Como lo vemos en las redes sociales, es muy fácil agarrar un perfil de otra persona si no lo tiene protegido y poder sacar un montón de cosas que sean negativas de ella. También en Honduras, como sabemos, no contamos con esta ley de protección de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque a los gobernantes no les conviene. A ellos no les conviene que nosotros, como jóvenes y como personas que están incursionando en el mundo de la ciberseguridad o también en la tecnología, no les conviene que sepamos muchas cosas, porque ellos también hacen uso de ellas. Solamente se dice que el año pasado se introdujeron estos artículos, 96 artículos, de los cuales ninguno se ha llevado a efecto. Si se llevaran a efecto, no habría tanta difamación en las redes sociales, no habría odio ni discriminación hacia las personas. Tampoco habría pornografía infantil. Se evitarían muchas cosas si se pudiera controlar, como según se dice que el Congreso Nacional lo ha hecho. También el abogado regional de Microsoft, Julio Martínez, dice que cuando se habla de la ciberseguridad, se refiere a las políticas de seguridad de las empresas también. Esto quiere decir que las empresas deben de tener una seguridad porque pueden hackear sus cuentas, sus documentos y muchas cosas. También se dice que cuando se habla de ciberseguridad, también se refiere a las medidas de seguridad de información. ¿Por qué? Esto se refiere a que cada empresa o cada persona tiene su perfil, y en su perfil tiene sus datos personales, y esta es una información importante que no se debe de estar divulgando, que perfectamente se puede manejar a través de una ley de protección. Y como podemos ver, y como les dije anteriormente, no hay una ley de protección en nuestro país. Y esto viene a perjudicar mucho a nosotros como estudiantes y también a las personas que tienen a sus empresas. Expuso el experto en derecho digital, que lo conocemos como Julio Martínez, ¿verdad? También en Honduras, aunque en el Congreso Nacional se introdujo desde el año pasado un proyecto de ley en el sentido el cual fue engavetado. Esto quiere decir que nunca salió a la luz, ¿verdad? Jamás se ha escuchado que tenemos como Estados Unidos que pueden rastrear las conversaciones. Aquí en Honduras eso no existe. También se discute en el Congreso Nacional que en las redes sociales estamos experimentando bastante odio en lo general, pero a veces esto genera una confusión a través de que no sabemos si hacemos un comentario a una persona, no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, este es un tema bastante delicado porque habla sobre la criminalización, estigmatizar a las personas, también habla en cuanto a a la ley de protección de los datos personales. Algunas veces nosotros somos los responsables de poder divulgar los datos personales, no tenemos cuidado y hay muchas personas que los conocen y pueden entrar a nuestros perfiles. Es por eso que debemos de tener un contraataque para este tipo de personas. Esta es mi participación y feliz tarde. Buenas tardes, mi nombre es José Miguel y a mí me toca hablar un poco sobre qué es tipo de piratería informática o sobre qué es piratería informática. Voy a hablarle de los tipos de piratería informática. La piratería de software consiste en distribuir y reproducir software de forma ilegal. Esa es la piratería de software. Comprar software es una realidad. Comprar una licencia de uso. La licencia específica como utilizada de forma legal. Cada vez que alguien usa el software y sobrepasa los límites de la licencia, esa persona o empresa está infringiendo el acuerdo de la licencia y la ley de derechos de autor. La piratería de software, tanto si es deliberada como si no,
es ilegal y sancionable por la ley. La piratería de software adopta muchas formas y vías que afectan a MCAF. Son: la primera es empresas o usuarios finales. Entre los que podemos contar, se informa de una gran cantidad menor de instalación de software adquiridas a través de acuerdos de contra el volumen. Se hacen copias de software sin contar con el número de licencias, con el número de licencias necesarias, sin integrar bien discos dentro o fuera del trabajo. Ahora vamos por la 2, licencias de suscripción. El software con licencia de suscripción se sigue utilizando después de la fecha de expiración. Derecho de Prime Support. Esta es la 3. Se accede al derecho de soporte, por ejemplo, archivos DAT o SuperDAT, DAT, actualizaciones de nuevas versiones sin disponer de un acuerdo vigente. Con la 4, piratería por Internet. Dice que se puede producir en diferentes formas, tales como sitios de subastas que ofrecen productos falsificados o caducados, o sea, productos que ya prácticamente no sirven. Otra puede ser redes peer-to-peer que permiten compartir archivos de forma no autorizada. La 5 es la falsificación. Alguien intenta copiar el producto y su presentación de manera que parezca producto original de MCAF. Y el 6, carga en un disco duro. Es el caso de ciertos proveedores poco escrupulosos que instalan software ilegalmente para vender mejor su equipo. Si bien son muchos los proveedores utilizados para instalar productos en el equipo que venden, los que son honrados suministran un software mediante acuerdos con los proveedores de software. O sea, dan un acuerdo, te dicen hasta cuándo va a estar el software y todo lo que puedes usar y lo que no puedes usar. Depende de la suscripción que haya pagado cada persona. Los primeros pasos para administrar el software de forma eficaz son que estén corroborados por MFF en la red, y las auditorías periódicas pueden ayudar a determinarlo, aun cuando haya aplicado directivas que prohíban a los empleados realicen copias no autorizadas. Esas directivas no impedirán que lo hagan. Existen un montón de herramientas sobre administrar software de forma eficaz, pero ya les dije algunas, hay miles, y bueno, esto fue un poco sobre la piratería informática. Gracias por escuchar y que siga mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Isis Palma y a continuación les voy a hablar acerca de los intrusos. Los intrusos informáticos son archivos cuyo propósito es invadir la privacidad de una computadora, posiblemente dejando daños y alterando el software del equipo. También pueden ser personas que intentan acceder a un sistema informático sin autorización. También son los que hacen aplicaciones informáticas sin la calidad suficiente. Ese es el tipo de intruso que hay que perseguir y erradicar de esta profesión. A continuación les voy a hablar sobre los tipos de intrusos que existen en la red. Están los hackers. Son intrusos que se dedican a estas tareas como pasatiempo y como un reto técnico. Entran en los sistemas informáticos para demostrar y poner a prueba su inteligencia y conocimiento de los tejidos del Internet, pero no pretenden provocar daños en los sistemas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pueden tener acceso a la información confidencial, por lo que su actividad está siendo considerada como un delito en bastantes países. Los crackers son individuos con interés de atacar un sistema informático para obtener beneficios de forma ilegal o simplemente provocar algún daño a la organización. Al principio de los años 70 era utilizado por empleados que intentaban entrar a una empresa para conseguir información confidencial y provocar daños a esta misma. También existen los snipers, que son individuos que se dedican a rastrear y tratar de comprender y descifrar los mensajes que circulan por redes de ordenadores como Internet. También están los pickers, son intrusos especializados en sabotear las redes telefónicas para poder hacer llamadas gratuitas. Estos son los que crearon unas famosas cajas azules que podían emitir distintos sonidos con las frecuencias utilizadas por las operadoras para la señalización interna de las redes, cuando estas todavía eran analógicas.
También están los spammers, son los responsables del envío masivo de miles de mensajes de correos electrónicos no solicitados a la vez a través de redes como el Internet, provocando el colapso de los servidores y la sobrecarga de los buzones del correo de los usuarios. También existen entre estas los piratas informáticos. Son los individuos especializados en el pirateo de programas y contenidos digitales, infringiendo la legislación sobre la propiedad intelectual. Bueno, esta ha sido mi participación por el día de hoy. Gracias. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Mequiza Ayesa y el tema que voy a exponerles acerca de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, las innovaciones, obras literarias, artísticas, así como símbolos, nombres, imágenes que utilizamos en el comercio. También existen tipos de propiedad intelectual. Esa es la que le llamamos derechos de autor. Se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Es decir, que aquí las obras que abarcan el derecho del autor van desde los libros, música, pintura, escultura y las películas, hasta los programas informáticos, que este es el punto donde queremos llegar. También la base de datos y todas las publicaciones. También podemos mencionar las patentes. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta a su titular si la invención puede ser utilizada por terceros. Si no, esto puede ser penalizado. También hablamos acerca de las marcas. Las marcas es algo exclusivo también que hace que las empresas se diferencien unas entre otras. También hablamos de los diseños industriales. Los diseños industriales, decimos que un diseño industrial es un dibujo o una imagen, un modelo industrial. Constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño puede consistir en rasgos tridimensionales, forma, tamaño, color, acerca de las líneas, entre otras. También podemos hablar acerca de los indicadores geográficos. Podemos decir que es una indicación geográfica, es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto. También hablamos de los secretos comerciales. Cuando hablamos de secretos comerciales decimos que son derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual sobre la información confidencial que puede ser vencidos o concedidos en licencia. La adquisición, la utilización y la divulgación de esta información secreta se considera una práctica desleal, una violación de la protección del secreto del comercial. También podemos decir que acerca de la formación de los conceptos básicos de la API hasta los conocimientos especializados. Decimos que la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También ella se caracteriza en formación de talleres, seminarios y otros cursos de formación. Los seminarios itinerantes podemos decir que son una herramienta que las empresas, las investigaciones y los abogados utilizan para innovación y para mantener la última actualidad de los servicios mundiales de la propiedad intelectual. También existe la Academia de la OMPI. Esta nos ofrece cursos de enseñanza. El Día Mundial de la Propiedad Intelectual, podemos decir que se celebra el 26 de abril. Se celebra el Día de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es fomentar la innovación y la creatividad de las personas. La revista, también existe una revista. ¿Cuál es la prioridad de la revista? Es la innovación y la creatividad en acción en todo el mundo, ya que existe y está disponible en varios idiomas. Hablan también de los premios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Aquí los premios van dirigidos siempre a la innovación y a la creatividad. Podemos decir también que la propiedad intelectual y la inteligencia artificial hay que mantenerse al tanto de estas dos, ya que la inteligencia artificial nos da datos y las nuevas tecnologías, como las de la cadena de bloques, pueden ser utilizadas para hacer frente a los desafíos crecientes. También hablamos acerca de la igualdad de género. Aquí es donde entran ya las mujeres y los hombres. Aquí tienen el mismo potencial de creatividad y de innovación, aunque sabemos que a veces el tema de la igualdad de género en el tema de las mujeres cuesta un poquito más, pero aquí ya van con el mismo potencial de creatividad e innovación. Muchas gracias, esto ha sido todo de mi parte y los dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Hoy voy a hablarles sobre el virus informático. Un virus informático es como la gripe. Está diseñado para programarse de un host a otro y tiene la habilidad de replicarse de forma similar. Al igual que los virus, no pueden reproducirse sin una célula que los albergue. Los virus informáticos pueden reproducirse y ni programarse sin programar un equipo, por ejemplo, un archivo o documento. En términos más técnicos, un virus informático es un tipo de programa o código malicioso escrito para modificar funcionamientos de un equipo. Además, está diseñado para propagarse de un equipo a otro. Los virus se insertan o se adjuntan en un archivo, programa o documento legítimo que admite macros a fin de ejecutar un código. En el proceso, un virus tiene el potencial para provocar efectos masivos, inesperados y dañinos, como perjudicar el software del sistema, ya sea diseñando para destruirlo o eliminarlo. Ahora les voy a hablar sobre una cosa muy importante que debemos de saber todos, son los tipos de virus informáticos. Voy a comenzar por el adware. El adware, este es un sistema de software común en páginas web que muestra anuncios publicitarios no deseados. Si usted hace clic en un anuncio, estos enviarán a su PC un archivo malicioso. Asimismo, pueden ralentizar su teléfono y acceder a sus datos de consumo y ofrecer publicidad constante relacionada a ello. Ahora voy a hablar sobre el spyware, permanentemente en los virus informáticos más comunes y por igual al adware es muy peligroso. Este actúa recopilando datos importantes del usuario sin su consentimiento ni conocimiento. Los datos más buscados son el tipo bancario y personales. Por ejemplo, hay una fórmula de un código que se llama keylogger, en la cual analiza su dispositivo móvil y cuando lo analiza se mete en el software del teclado, en la cual puede guardar sus contraseñas, tanto sea bancarias o de otro tipo. Ahora voy a hablar sobre el malware. Sin duda, los malwares son uno de los virus informáticos más populares existentes en la actualidad. El malware es una serie de códigos creados para causar destrucción en archivos de su ordenador. Asimismo, se instalan aplicaciones claves para seguir propagándose de un archivo a otro, incluyendo correos electrónicos que comparte con otros usuarios y con contactos de teléfono, por ejemplo, WhatsApp también.
Estos malwares atacan al sistema e incluso pueden dañar su sistema de disco duro y corromper archivos. El otro tipo es ransomware. En este caso, el ataque lo dirige y lo controla todo el tiempo el ciberdelincuente, que luego de instalar un archivo malicioso en su ordenador, y robar información sensible, lo soborna a usted para poder recobrar esos archivos, cobrando una suma de dinero muy elevada. En este caso, de no ceder a la presión del ciberextorsionador, amenaza siempre con publicar los datos personales de la víctima, en la cual esto yo creo que no tiene ninguna solución, a no ser que vaya a recurrir a la policía. Gusanos es otro tipo de virus informático más conocido y de vieja data. Los gusanos son de rápida expansión en todos los archivos, motivo por el cual hacen que sean sumamente letales. En estos archivos maliciosos pueden atacar por medio de correo electrónico, redes sociales e incluso Wi-Fi. Casi cualquier sistema conectado que es vulnerable a un ataque de este tipo. Y por último, voy a hablar sobre el troyano, tal como la novela. Este se instala en el ordenador porque el mismo usuario lo deja entrar. Claro está, el caballo. En este caso sería un juego o una aplicación que usted descarga desde internet o desde un link que dejan siempre en la descripción de YouTube. Esos pueden traer un virus que puede traer anuncios pornográficos y otros tipos de anuncios no muy deseables para el teléfono, en la cual si usted le da clic o le da aceptar permisos, roban más que todo su información personal, sus contactos y sus imágenes. Ahora les voy a hablar sobre el hacking. Oh, Lionel, Diga. es que me salté una parte, que es la otra. ¿La puedo hacer? Sí. Ok, gracias. Entonces, pasar a la siguiente. Esa no la sabe, esa no. No, es así, es así. Ya la perdí. Espérame. Ok, ok, otra vez. Ahí está. Ahora voy a hablar sobre las características de virus informáticos. Polimórficos, residentes y no residentes, virus, trabajo integrado, actividad silenciosa, resisten al formateo, perdón, y tienen una pared de vulnerabilidad, en la cual en esta quiero destacar todo esto en un solo párrafo. Estos términos generales incluyen muchos distintos tipos de virus y también con sus características, con mecanismos que entregan impactos a la computadora. En cuanto al funcionamiento exacto, los virus informáticos pueden dividirse en las dos categorías, los que empiezan a infectar y a replicarse, en la cual todas estas características tienen. En cuanto llegan al equipo y a la tarjeta madre, y los que permanecen inactivos a la espera de que usted los active, es decir, a la espera que se ejecute un código que es súper dañino, en la cual podría causarle a su dispositivo móvil o a su dispositivo de ordenador una falla tremenda, en la cual arruinando totalmente su computadora, y apagarla definitivamente. Ahora les voy a hablar sobre el hacking y violación electrónica.
A finales de los 70, las computadoras de tiempo compartido de Stanford y de DER, MIT, llamaban la atención de comunidades informales de fanáticos de las computadoras que se llamaban a sí mismos hackers. En esos días, un hacker era una persona que disfrutaba aprendiendo códigos estratégicos del funcionamiento de un sistema informático y escribía inteligentes programas llamados hacks. Los hackers eran en la mayoría de los casos curiosos, entusiastas, inteligentes, idealistas, excéntricos e inofensivos, tanto así que muchos de ellos fueron los arquitectos de la revolución de las computadoras durante años. El idealismo de las primeras comunidades de hackers se vio ensombrecido en parte de sí mismo, al igual que los grandes intereses monetarios que tomaron el control de la joven industria de las computadoras. Ahora les voy a hablar sobre qué es un ataque de DDoS y DOS. Los ataques DOS bombardean continuamente un servidor o un sitio web hasta que consiguen que el tráfico sea tan grande que no pueda atender las otras peticiones y se detenga. En un ataque DDoS, que significa de denegación de servicios distribuidos, el flujo de los mensajes proviene de muchos sistemas comprometidos a través de la red. Algunos delincuentes informáticos utilizan computadoras, módems, entre otros, equipos para robar mercancías, dinero, información, software y servicios que emplean los troyanos también, virus de gusano, bombas lógicas y otras artimañas para sabotear los sistemas de software. Debido al incremento de los delitos informáticos y de otros factores, las organizaciones han desarrollado un número de delitos informáticos y técnicas de seguridad para proteger los sistemas y sus datos. Los sistemas informáticos no solo están amenazados por las personas, también lo están por los errores del software y los fallos de hardware. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de hackers. El primer tipo de hacker es el Black Hat Hackers. Los Black Hat Hackers o hackers de sombrero negro son los chicos malos, los que comúnmente se les refiere como simples hackers. El término se usa mucho específicamente para los hackers que rompen la seguridad de una computadora o un network o crean viruses de una computadora. El Black Hat Hackers continuamente buscan la forma de entrar o romper la seguridad que lo requieren, haciéndole la vida más difícil a los White Hat Hackers. Ahora, los segundos hackers son los White Hat Hackers, que son los hackers de sombrero blanco. Son los chicos buenos, los éticos. Regularmente son los que penetran la seguridad de sistemas para encontrar vulnerabilidades. Algunos son consultores de seguridad. Trabajan para alguna compañía en el área de seguridad informática protegiendo los sistemas de los Black Hat Hackers. Los White Hat Hackers, algunos fueron Black Hat y los brincaron al bando de los buenos o tienen los conocimientos en ellos y los utilizan para hacer el bien. La clasificación de sombreros blancos proviene de la identificación de los héroes en las películas del viejo oeste, que típicamente usaban sombreros blancos. Y por último voy a hablar de los Grey Hat Hackers. Los Grey Hat Hackers o hackers de sombrero gris son los que juegan a ser los buenos y los malos. En otras palabras, tienen ética ambigua, tienen los conocimientos de un black hacker y los utilizan para penetrar en sistemas y buscar vulnerabilidades para luego ofrecer sus servicios para repararlos para un bajo costo.
en la cual no es muy seguro, ya que estos también podrían vincularse con los Black Hat hackers, en la cual cuando la seguridad atenta con la privacidad, las bases de datos privadas y las de los gobiernos acumulan y comparten enormes cantidades de información sobre nosotros sin nuestro permiso. Cuando un intruso entra en la base de datos de un banco, la privacidad de cada uno de nosotros está en peligro. Esto ha sido todo en mi participación. Les deseo un buen día y muchas gracias. Como conclusión, estimada magíster, en la base que hemos observado y expuesto este día es que hay mucha maldad, como cosas buenas, como cosas malas en la informática y sus diversas ramas, en lo cual tenemos que tener demasiado cuidado a quienes le damos nuestra información personal y corporativa, ya que también ahí es utilizada nuestra información. Puede estar en peligro de un hackeo, ya que hoy en día hay muchos tipos y formas de hackear un ordenador o dispositivo móvil. Actualmente existen diversos sitios con tutoriales o programas para que puedan ser utilizados para hackear nuestras señales Wi-Fi, nuestras cuentas de Gmail, entre otras cosas. La mayoría de las actividades de los hackers son ilícitas, es decir, ilegales, por lo que si los descubren, son procesos que pueden llevar hasta condenas de prisión. Es importante, estimados compañeros y magíster, que cada uno tenga mucho cuidado, pues somos desarrolladores de programas y de sistemas operativos. Muchas gracias y que Dios le bendiga.